En videos anteriores hemos hecho referencia a lo que llamamos valores extremos de una función. A estos valores también se les suele denominar mínimo global y máximo global, o bien máximos y mínimos absolutos. Existen, sin embargo, otro tipo de valores extremos a los que vamos a denominar máximos y mínimos locales. Estos valores se definen como lo mostramos a continuación. De acuerdo con la definición 2, sea x0 un número en el dominio de una función, f de x0 se considera un máximo local si existe un intervalo abierto a, b que contiene a ese valor, tal que f de x sea menor o igual que f de x0 para toda x de ese intervalo. Y f de x0 será un mínimo local si existe un intervalo abierto a, b que contenga a dicho valor, tal que f de x sea mayor o igual que f de x0 para toda x en el intervalo. A estos valores también se les suele denominar máximos o mínimos relativos. Para que lo entendamos un poco mejor, observamos la siguiente figura. Cuando te estás hablando de los máximos y mínimos globales, en términos muy generales se está refiriendo al punto más alto y más bajo de toda la función. Y decimos que son locales cuando nos referimos a valores máximos o mínimos, pero para determinados intervalos abiertos. Por ejemplo, acá, si tú observas de toda esta función, el máximo global es este punto de aquí, porque si observas, es el más alto en comparación a cualquier otro que exista para nuestra función. Si yo busco el punto más bajo, ese es el que se encuentra aquí. Y en efecto, es el punto más bajo de toda nuestra función. De ahí que lo llamemos máximo global y mínimo global, respectivamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hablamos de los locales? Bueno, observa únicamente el intervalo que va de aquí hasta acá. Imagina que el resto de la figura no existe, únicamente te vas a fijar en ese intervalo. Si tú observas la gráfica de la función en ese intervalo, vas a notar que el punto más alto lo está alcanzando en este lugar. Así que ahí tendrías un valor máximo, pero es local porque únicamente es máximo para ese intervalo, ya que si tú observas a toda la función, en realidad no sería el punto más alto, pero sí lo es si te enfocas solo en este lugar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tú observas el intervalo que va de aquí hasta acá? Lo que tú presentas en este punto es un mínimo local. Y decimos que es local porque es el punto más bajo dentro de ese intervalo, pero no lo es para toda la función. Cabe destacar que es posible que los máximos y mínimos locales no incluyan entre ellos a los máximos o mínimos globales. Por ejemplo, observa el mínimo global que tenemos aquí. Ese mínimo global no se encuentra en un mínimo local, aunque el máximo global, que es este de acá, sí se encuentra en un máximo local. De hecho, si tú observas el intervalo que va de aquí hasta, digamos, esta parte, lo vamos a colocar acá. Para ese intervalo esto también se puede considerar un máximo local. Ahora, notemos algo importante en la figura que estamos analizando. Aquellos lugares donde se están presentando máximos o mínimos locales son lugares donde la derivada es igual a 0 o no existe. ¿Por qué decimos que es en esos lugares? Bueno, porque observa, por ejemplo, acá, que cuando tú trazas tu recta tangente, esta es horizontal. Ahí se alcanzó un máximo local. ¿Y qué dijimos que pasaba cuando la recta tangente era horizontal? Significaba que nuestra pendiente en ese punto, llamémoslo x0, era igual a 0. Ahora observa también que aquí se está alcanzando un máximo global que decíamos se puede considerar también local cuando veo únicamente un pedazo de la gráfica. En este valor se está formando una punta o esquina y de lo que comentábamos en esos lugares la derivada no existe. Digamos que el punto asociado o el valor de x asociado es x0, pues diremos entonces que f' en x0 no existe. Como podrás observar, quiere decir que los máximos y mínimos locales se están presentando o se podrían presentar en lugares donde tu derivada no existe, o sea, en puntas o esquinas, o bien en lugares donde la derivada es igual a 0. Esta situación siempre se cumple y es lo que nos anuncia el teorema número 3. El teorema 3 nos dice que si una función tiene un máximo o mínimo local en algún x0 del intervalo abierto, significa que en ese lugar la derivada va a ser igual a 0 o bien no va a existir.
Ahora, ¿qué pasaría si la derivada sí existe en algún x0, pero ese x0 es distinto de 0? Bueno, en esos lugares la derivada no va a representar la existencia de algún máximo ni de un mínimo local. De hecho, por ahí imagina una gráfica como esta. Supón que tú tienes aquí a tu eje Y, aquí está tu eje X, y que tienes una curva similar a esta de acá. Supón que tú trabajas con este x0. Si tú observas, f de x0 no es un máximo de la función. ¿Por qué no es un máximo? Porque cuando yo observo este punto, es el valor más grande para los que se encuentran a su izquierda. Pero si yo observo los valores que están a su derecha, hay puntos más altos. En este lugar, tu derivada existe, pero es una cantidad distinta de 0. De que digamos que si existe y no es igual a 0, pues entonces significa que no hay un máximo ni un mínimo. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, la función fuese de este tipo. Vamos a suponer que es como la que observamos aquí. Y si yo tomo este x0, tampoco es un máximo ni es un mínimo de la función, porque cuando yo lo comparo para máximo, es un valor mayor que los que se encuentran a su derecha, pero no sucede así con los que se encuentran a su izquierda. Si yo quiero hablar de un mínimo, tampoco cumple porque, aunque es el mínimo para los valores que están a su izquierda, a su derecha hay valores todavía menores, por lo que no satisfacen la definición para que se le pueda denominar un mínimo o máximo de la función. De ahí que se compruebe lo que nos dice corolario número 1. Y el teorema 4 básicamente es el análogo al teorema 3, pero que se va a poder aplicar aquí para un intervalo cerrado. Específicamente nos referiríamos a lo que vamos a denominar valores máximos y mínimos absolutos. Estos valores donde se está presentando una derivada igual a 0 o bien donde la derivada no existe, van a recibir un nombre especial. En el siguiente video enunciaremos cómo se les conoce a estos valores y vamos a resolver por ahí algún ejemplo.